Asunción Bastida fue una de las diseñadoras más prestigiosas de la Edad de Oro de la alta costura española durante las décadas de 1950 y 1960. Esta es su historia. La alta costura surgió en la segunda mitad del siglo XIX gracias a Charles Frederick Worth, que abrió su taller en 1858 y se consolidó como un sector exclusivo y protegido por leyes francesas a través de la Chambre syndicale de la couture parisienne. Worth fue el primero en presentar sus diseños en desfiles con modelos, crear colecciones anuales y firmar sus creaciones, sentando las bases del sistema de la moda de autor. La alta costura llegó a España en 1919, cuando el modista Pedro Rodríguez abrió su primera casa de moda en Barcelona, siguiendo las directrices de la Chambre syndicale de la haute couture parisienne. Nacida en Barcelona en 1902, Assumpta Bastida Pibernat, a diferencia de otras modistas de renombre como Flora Villarreal o la manresana Rousset, no se formó en ningún taller. Fue adquiriendo experiencia en la tienda de telas de su padre, Alexandre. Completó su aprendizaje con viajes a París, donde fue asimilando las últimas tendencias y técnicas. En 1926 se casó con Marcelino Masses Cabeza. Asunción abrió su propio taller Modas Masses, que llevaría el apellido de su esposo. Con él tuvo 2 hijos. Se especializó en vestidos de punto, un tejido que le fascinaba desde que Coco Chanel lo popularizara. A pesar de su separación, Bastida continuó en la profesión. En la Exposición Internacional de Barcelona de 1929 presentó dentro del programa del Pabellón de los Artistas Reunidos una selección de sus diseños. Enseguida se consolidó como una de las modistas más prometedoras de la época. En 1934 trasladó su taller a la Gran Vía, con el nombre de Modas Masses de Asunción Bastida. También abrió una sucursal de Modas Masses en Madrid, donde triunfaban las boutiques de Madame Paquin y la pintora Sonia Delaunay. Fue invitada a participar en la Exposición del Arte de 1935 celebrada en Barcelona. Durante la Guerra Civil, los talleres de alta costura cerraron hasta el fin de la contienda. Bastida viajó a Roma y Milán, que empezaban a perfilarse como centros de referencia de la alta costura internacional. De vuelta a España, volvió a abrir su taller de Madrid en la calle Hermosilla número 18. Para reabrir en Barcelona, escogió el Paseo de Gracia, donde estaban asentadas las firmas de la categoría de Pedro Rodríguez y Santa Eulalia. Se ubicó en el primer piso del número 96, el edificio modernista que había sido estudio de pintura de Ramón Casas y Santiago Rossinyol. Aquí estuvo hasta 1970. En los bajos, desde 1942, estuvo la tienda de Hugo Vinson y después Massimo Dutti. Asunción Bastida presentaba sus colecciones de forma regular en desfiles privados y exclusivos para sus mejores clientas. Hasta 1957 no se permitió el acceso a la prensa. Estaba prohibido que se hiciesen fotos, solo se podían tomar notas. Los años 40 fueron años de carestía. La moda se caracterizaba por la austeridad y la sobriedad. Eran diseños de líneas sencillas y cortes prácticos. Predominaban los tonos neutros y oscuros, como el negro, el azul marino y el gris. Los estampados se limitaban a motivos discretos como cuadros pequeños o lunares. Balenciaga y Christian Dior estaban imponiéndose en el armario de la mujer burguesa, estrechándoles la cintura hasta límites insospechados. Las revistas de modas más populares eran Siluetas o El Hogar y la Moda. En 1943 los hermanos Anta empezaron a editar alta costura para acercar las últimas novedades de la moda francesa y española a las locas por los trapos. Gracias a los reportajes sobre Asunción Bastida,
muchas mujeres pudieron lucir sus modelos copiados por modistas más modestas. Las señoronas ricas barcelonesas se vestían en el dique flotante, Santa Eulalia, Pedro Rodríguez, y desde 1940 Manuel Pertegaz. Ese mismo 1940, Pedro Rodríguez invitó a Asunción Bastida a formar parte, junto a ellos, en la cooperativa de la alta costura. Su objetivo era promocionar la formación de modelos y crear colecciones conjuntas para el Salón de la Moda. Ya era una de los 4 grandes. Más allá de su reconocido prestigio como modista, Asunción Bastida también diseñó vestuario para el cine, sobre todo con la productora Cifesa, fundada en 1932 por la familia Casanova. Torbellino, Su hermano ayer, Huella de luz, Aquellas palabras, Sabela de Cambados, Currito de la Cruz, Si te hubieras casado conmigo, Duda, Buenos días amor, Noches de Casablanca. Bastida obtuvo la autorización de Christian Dior para reproducir sus modelos y poder firmarlos con la prestigiosa marca. Fue una de las primeras modistas en contratar a sus maniquís como empleadas fijas: Vicky Ballarín, Paloma Cela, Ivana y Paola. La década de los 50 del siglo XX fue la de más éxito para Bastida. Su firma era una de las casas de alta costura más solicitadas de todo el país. Sus clientas eran mujeres de la nobleza, de la alta burguesía y artistas de cine. Bastida fue elegida para diseñar el vestido de novia de Lola Flores. En 1950 inició una fructífera colaboración con el modisto francés Jacques Heim para dar vida a la línea Gens Fille. En Madrid sus colecciones se vendían en una boutique independiente de la casa de alta costura de la calle Hermosilla. Eran diseños frescos, juveniles y asequibles, un precedente del prêt-à-porter. Desde 1952 hasta 1968 fue directora de la revista El Boletín de la Moda. Participó en el Festival de la Moda Española de 1952, en la Exposición Universal de Bruselas de 1958, en la Semana Española de Oslo y en las fiestas del centenario de Montecarlo. Presentó sus colecciones en desfiles memorables como el de Miami 1963 y el de Nueva York 1965. Sin embargo, fue en América Latina donde Bastida conquistó a un mayor número de clientes. Pedro Rodríguez y Asunción Bastida reciben de manos del ministro de Información y Turismo la placa al mérito turístico. La decana barcelonesa, Asunción Bastida, sigue fiel a una línea propia y conservadora. Nos presenta un elegante traje sastre en lana tweed, de tonos tostados, que se conjunta armoniosamente con la bufanda y el sombrero. En 1970 cerró oficialmente su casa de costura, a pesar de que continuó trabajando con el nombre de Asunción Bastida Sociedad Anónima hasta el año 1975. En 1982 fue a vivir a la Espluga de Francolí. Murió el 8 de octubre de 1995.
porque yo gracias a Dios acabé bien, porque acabé sin deber un céntimo a nadie. Todas tuvieron sus seguros de viejas, todas, y cobraron todas. La única que se quedó sin seguro fue esta señora. No tengo seguro y no tengo nada. Si te interesa el mundo de la moda, tenemos otros vídeos con esta temática. Si te gusta la historia, recuerda que tenemos un canal paralelo, Proyecto Memory. Las señoritas ricas barcelonesas, las señoronas ricas barcelonesas se vestían en el dique flotante. La década de los 50 del siglo XX fue una de... La década presentó sus colecciones en desfiles memorables como el de Miami de 1800. Presentó sus... Es que aquí no se me ve, aquí da igual que no salga. Es que están unas modelos haciendo unas cosas raras. En 1970 cerró oficialmente su casa de costura para... Puedes contribuir al canal con una mínima aportación, uniéndote como miembro. Verás los vídeos antes que nadie. Suscríbete para que YouTube te recuerde cada viernes el estreno de un nuevo capítulo. También tenemos web y estamos presentes en Facebook, Instagram y TikTok.